Vamos a empezar con la primera temática, que es neumonía adquirida en la comunidad, tema súper importante. Bueno, ya saben, cualquier duda me detienen y me consultan. Bueno, cuando hablamos de neumonía, ¿sí? En este caso estamos haciendo referencia a que hay una infección del parénquima pulmonar, ¿ok? Es súper importante esta patología, no solamente ahora con el tema de la pandemia, sino también en lo que es la mortalidad habitual de los pacientes. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen otras patologías de base, que algunas ya las estudian ustedes, por ejemplo, los pacientes que tienen esclerosis múltiple, los pacientes que tienen ELA, son enfermedades del sistema nervioso, que ustedes ya han visto, y muchas de estas personas no se mueren de esa patología del sistema nervioso, sino que suelen hacer infecciones a repetición, y una de esas infecciones suele ser la neumonía, que es la causa de muerte que los lleva al paciente justamente al desenlace fatal. Usted tiene que saber, en este caso lo que estamos por hablar principalmente es de la neumonía bacteriana, ¿sí? Pero sepan que dentro del microorganismo pueden ser virus, pueden ser bacterias, hongos, parásitos, que son los que van a generar a nivel alveolar justamente este proceso infeccioso, y a su vez hay una respuesta que el huésped desencadena frente a este germen. Y ahí tiene mucha relevancia lo que es el tema del COVID-19. Pequeño resumen, ¿sí? Cuando hablamos de neumonía, antes se utilizaba el término típica o atípica, ¿sí? Antes iban al médico y le decían, tiene una neumonía típica, o tiene una neumonía típica. Y yo lo llegué a ver en una época, ¿sí? Y eso que no soy tan viejo, por ejemplo, en mis primeros años de ciencia, veíamos esto, pacientes con neumonía típica, era un paciente que tenía un infiltrado en un solo pulmón, ¿sí? Y que generalmente era por una bacteria. Las neumonías atípicas eran generalmente, tenían un compromiso que se decía que daba una disociación clínico-radiológica. ¿Qué significa? Que el paciente estaba muy sintomático, una de las manifestaciones que tiene el paciente era mucha disnea, mucha falta de aire, pero a la hora de hacer la placa de tórax no se veía casi nada. Tenía poco compromiso pulmonar o tenía un infiltrado intersticial levemente eh, perceptible. Hoy en día se prefiere utilizar el término de lo que es neumonía adquirida en la comunidad y neumonía asociada a cuidados de la salud. Bien, neumonía adquirida en la comunidad, como su nombre lo dice, es la que nos vamos a adquirir fuera de los ambientes hospitalarios, y las neumonías asociadas a cuidados de la salud la vamos a ver en los hospitales, la vamos a ver en pacientes que están concurriendo, por ejemplo, a centros de tratamiento oncológico, en pacientes que están concurriendo a centros de diálisis. Y esto van a decir, ¿por qué pasa así? ¿Por qué no le llamamos simplemente neumonía adquirida en la comunidad o neumonía intrahospitalaria? ¿Por qué? Porque la neumonía intrahospitalaria está dentro del capítulo de esto, lo que es la neumonía asociada a después de la salud. Porque hay pacientes que van a hacer una neumonía, para que ustedes se ubiquen en lo que les trato de explicar. Hay pacientes que van a hacer una neumonía asociada a cuidado de la salud, pero que nunca han ido al hospital. ¿Pero qué antecedente importante tiene el paciente? Se dializa, va a un centro de diálisis. ¿Y qué se hace en los centros de diálisis? Muchas veces se utilizan tratamientos antibióticos, ¿sí? Entonces, hay pacientes que desarrollan justamente estos patógenos o estas bacterias que son multiresistentes a diferentes tipos de fármacos, justamente porque hay uso de antibióticos. Peor es el caso de que hay personas que hacen neumonías adquiridas en la comunidad, que ya vamos a tocar eso enseguida, porque se automedican. Nos ha pasado de ingresar pacientes que hacen infecciones de piel grave o infecciones respiratorias graves, porque se automedican con antibióticos, y eso genera multiresistencia, y a la hora de tener que hacer un tratamiento cuando esté internado, lamentablemente hay que hacer un esquema antibiótico mucho más potente, y por lo tanto más días de internación. Bueno, como les venía diciendo, ustedes lamentablemente no tienen la base en microbiología. Acá tenemos que abordar estos conceptos como para que ustedes se orienten un poquito, ¿sí? Yo les soy sincero porque pasaba mucho en un principio que los kinesiólogos ya recibidos y profesionales, ellos lamentablemente no abordan todo lo que es microbiología. Entonces muchas veces, sobre todo en la época pre-pandemia,
no abordamos la diferencia entre lo que era un virus y una bacteria. Entonces, a nosotros nos daba calambre escuchar cuando decían, sí, tiene un virus intrahospitalario. Eso, la verdad, no se utiliza ese término, sino que siempre nosotros cuando hablamos de gérmenes intrahospitalarios, la mayoría de ellos suelen ser bacterias. Entonces, generalmente siempre en los hospitales nosotros nos vamos a encontrar frente a patógenos, ¿sí? Que son bacterias. Hablando de neumonía aquí en la comunidad, vamos a hablar de gérmenes que son comunes y corrientes, como ser el más común de ellos, Streptococcus pneumoniae, ¿sí? El más común. Hay otros como ser otros gérmenes o bacterias de transmisión respiratoria, como ser Haemophilus influenzae. Algunos pacientes pueden tener Staphylococcus aureus, que este Staphylococcus aureus, aunque no lo sepan, suele colonizar la piel y las fosas nasales, sobre todo desde el personal de salud, ¿sí? Bacilos gram negativos, como ser Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, que después vamos a ahondar un poquito de esta bacteria. Estos gérmenes que les acabo de mencionar son los que nosotros llamábamos típicos, pero sepan que existían otros tipos de microorganismos que son atípicos, ¿sí? Dentro de las bacterias, como ser Mycoplasma pneumoniae, Clavidophila pneumoniae, algunas especies de Legionella, y ahí también entran los que son algunos virus, que son neumotrópicos. El que quiera después puede leer en el manual Merck el capítulo de virus respiratorio, nosotros abordamos algunos de ellos cuando hablamos de rinitis la clase pasada. Dentro de virus que tienen neumotropismo, el influenza, que es el virus de la gripe, los adenovirus, metaneumovirus humanos, virus sincitial respiratorio y los coronavirus que, bueno, con el tema de la pandemia adquirieron mucha relevancia. Les hago un pequeño paréntesis, ustedes van a decir, ¿y esto cómo se puede hacer este tipo de bacterias? Por ejemplo, hay un tipo de bacteria que se transmite a través de la materia fecal de los loros, ¿sí? De los loros que son citácidos, son aves de picos curvos, suelen ser sus intestinos colonizados por este tipo de bacterias, las clamidias, ¿sí? Entonces pueden generar una neumonía que antes se la denominaba neumonía atípica, y es el cuadro que se llama citacosis, para que sepan dónde puede llegar a uno a adquirir ese tipo. Por eso, no les sorprenda que a veces uno cuando va al médico, sobre todo antes, nosotros le preguntamos al paciente, ¿tiene loros? Y a mí me ha tocado atender pacientes que se sorprendieron cuando les pregunté que tenían loros y que les estaba diciendo que tiene una neumonía típica, probablemente una citacosis por justamente este tipo de gérmenes. Es súper sencillo el tratamiento porque es un antibiótico que se administra y con eso le cambiamos la vida al paciente. Con respecto al tema de los coronavirus, sepan que los coronavirus no es nada nuevo, ¿sí? Sino que existían hasta el día de la fecha 7 tipos de coronavirus. Básicamente los dividimos en dos grupos, alfa y beta, ya después vamos a andar un poquito más en esto, pero nosotros acá tenemos lo que viene a ser el último coronavirus, que es el tipo 7, que es el SARS-CoV-2. No me voy a detener en esto porque ya lo vamos a hablar más adelante, cuando hablemos justamente de COVID-19. Y sepan, esto es justamente obtenido un trabajo justamente chino, en el cual había identificado justamente la cadena genética que tenía el SARS-CoV-2, que se llama SARS-CoV-2 justamente porque es un virus muy semejante al SARS, que también producía un síndrome de respuesta inflamatoria, perdón, un síndrome agudo severo respiratorio. Después vamos a seguir hablando de eso, tenemos tiempo. Bueno, con respecto al tema de las etiologías, algunos porcentajes de neumonías son polimicrobianas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente va a tener un solo germen, sino que pueden tener varios de ellos. Incluso puede haber combinaciones entre gérmenes atípicos y gérmenes típicos. Cuando hablamos de anaerobios, ¿quiénes son los anaerobios? Son un tipo de gérmenes o bacterias que, como su nombre lo dice, se desarrollan en ambientes escasos de oxígeno, ¿sí? Como para que ustedes se ubiquen. Nosotros después tenemos que estudiar lo que es tuberculosis. El bacilo de Koch, que es el bacilo que genera la tuberculosis, es un bacilo que es altamente aerobio, es decir, necesita un ambiente muy rico en oxígeno para poder desarrollarse. Bueno, por el otro lado nosotros podemos hablar de bacterias que son anaerobias, es decir, no precisan de oxígeno para poder desarrollarse. Este tipo de bacterias, ¿en quién se va a producir? En personas que se broncoaspiran. ¿Quiénes son los que se broncoaspiran? Por ejemplo, personas que tienen trastornos dilutorios, viejitos, etc.
que hacen un episodio de regurgitación, aspiran y hacen un fenómeno de broncoaspiración, y eso va a generar que lleven gérmenes o microorganismos del tubo digestivo a la vía aérea, que la vía aérea debería ser estéril. Entonces generan esos episodios de neumonía. Muchas veces estos pacientes que hacen las neumonías por broncoaspiración hacen después abscesos. ¿Qué es un absceso? Es una cavidad nueva con pus. O, en el peor de los casos, pueden hacer un empiema. ¿Qué es un empiema? Es una cavidad ya formada que tiene pus. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la presencia de pus en lo que es la cavidad pleural, estaremos hablando de un empiema pleural. Recuerden que la pleura ya es una cavidad donde está el pulmón y ahí ya es una cavidad preexistente. Cuando yo hablo de una cavidad nueva, hablamos de un absceso. Por ejemplo, para que ustedes les quede el concepto de lo que es un absceso, porque es la importancia de sanitizar bien la zona glútea cuando uno hace un inyectable intramuscular, porque si no limpiamos bien la piel, puede llevar gérmenes de la piel al interior del glúteo y eso se va a infectar y va a generar un absceso glúteo. ¿Bien? Las neumonías, esto por Staphylococcus aureus, meticilino resistente, que es un tipo de estafilococo. ¿Cómo ustedes preguntarán qué es esto? Bueno, esto ya son conceptos ya bacteriológicos, para que ustedes se ubiquen, y lo voy a explicar rápidamente. Cuando uno identifica un Staphylococcus aureus, se ven justamente cocos gram positivos, es decir, se lo tiñe con una coloración que se llama coloración de gram, ¿sí? Cuando se tiñen con esta coloración se dice que son gram positivos. Entonces los estafilococos son cocos que son gram positivos. Coco significa que se ven bien redonditos. Y sepan que hay algunos de estos estáfilos que son resistentes a un disco de antibiótico, que es el que utiliza el bacteriólogo cuando hace el estudio, que es justamente la meticilina. Y aquellos que son resistentes a la meticilina son realmente potentes, entonces son muy peligrosos este tipo de bacterias. Pacientes que hacen este tipo de infecciones pueden hacer cuadros graves como neumonías necrotizantes, que eso vamos a mostrar en una imagen después. Dentro de la epidemiología, bueno, incidencia en adultos de 5 a 11 casos cada 1000 personas, obviamente esto se ha modificado un poco con el tema de lo que es el COVID-19, pero recordemos que si yo hablo de neumonías bacterianas, sigue siendo la misma incidencia. Según la Argentina, ¿sí?, los datos del Sistema Nacional de Vigilancia, la incidencia es de 1,26 cada 1000 habitantes. La mortalidad va a variar de 0,1 a 5%, y algunos pacientes requieren hospitalización, y algunos de ellos requieren ingreso a terapia intensiva. Factores de riesgo para desarrollar neumonía, ustedes van a saber que son comunes a otras patologías, por ejemplo el alcoholismo, el asma, personas inmunodeprimidas, las personas mayores de 70 años o mayores de 65 incluso. Y hay algunos factores de riesgo incluso para neumonía por neumococo, ¿sí?, que es, por ejemplo, los pacientes demenciados, los que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad renal crónica, enfermedad cerebrovascular, los que fuman, los pacientes EPOC, que es lo que vimos en la clase pasada, y pacientes HIV. Y a su vez, se sabe que hay mayor posibilidad de que exista las infecciones por estafilococo meticilino resistente adquirido en la comunidad, que son las siglas en inglés, en personas que justamente tienen la piel colonizada con este. ¿Y en quiénes van a decir ustedes que se puede producir este tipo de cuadros? Aquellas personas que usan antibióticos en forma autoprescripta, es decir, toman antibióticos por automedicación. Bueno, para resumir, con respecto a la epidemiología, es decir, yo voy a saber qué tipo de neumonía tiene el paciente de acuerdo a qué antecedentes tiene, ¿sí? Por ejemplo, es muy común nosotros, cuando vemos un paciente que ya tiene una neumopatía de base, ¿sí?, por ejemplo, bronquiectasias, ya vamos a estudiar después qué son las bronquiectasias, vamos a pensar que el paciente puede tener una infección por pseudomonas aeruginosa. ¿Y esto por qué? Van a decir ustedes que es importante, porque es el tratamiento que vamos a tener que realizar. Hay algunos antibióticos que son necesarios para atacar la pseudomonas. Pacientes, por ejemplo, con demencia, ACV, etc., tienen riesgo de hacer broncoaspiraciones, como lo que habíamos dicho hace un ratito, entonces ellos van a hacer infecciones por anaerobios, ¿sí? Si yo encuentro un paciente en una radiografía de tórax que tiene un absceso pulmonar, por ejemplo, voy a tener que pensar que es un germen que es necrotizante, como ser el estafilococo meticilino resistente. Sepan también que la tuberculosis, que después lo vamos a estudiar, también te puede producir una caverna, que se puede presentar como si fuera un absceso en la radiografía de tórax, y
algunos hongos, por ejemplo, sobre todo hongos endémicos, uno se puede agarrar en zonas desérticas, un hongo que son los coccidioides o paracoccidioides, que son este tipo de hongos que se pueden presentar de esta forma también. O aspergilosis también es otro tipo de hongo que también lo puede presentar. Una persona que fuma o que es tabaquista, también vamos a pensar en Pseudomonas aeruginosa y el resto de los gérmenes comunes. Bueno, esto es súper importante con respecto a las manifestaciones clínicas. Es decir, yo tengo que identificar clínicamente el paciente que tiene una neumonía. Y hay unos criterios que ayudan, son criterios clínicos, no, incluso muchos médicos no lo saben a esto, pero tenemos lo que son los criterios de Funk, se utilizaban antes mucho, sobre todo en la época prepandémica. Tenemos cuadros mayores, ¿sí? Criterios mayores y criterios menores. Por ejemplo, una persona que venía con tos y expectoración, ya era un criterio mayor. Si ya tenía una temperatura mayor a 37,8, que esto es febrícula, ¿sí? Recuerden que la fiebre es mayor a 38, ¿sí? Bueno, y a ustedes les aconsejo que ustedes también tienen que hablar con propiedad. Recuerden, fiebre es más de 38 grados, más de 37,8 se considera febrícula, ¿sí? Y nosotros registramos lo que es la temperatura. A mí me da calambre cuando escucho, me tomaron la fiebre, ese término no me gusta para nada. Y a su vez, criterios menores, ¿sí? Hay pacientes que hacen neumonías que desarrollan lo que es dolor pleurítico, es decir, dolor de punta de costado, ¿sí? Respira el paciente y le duele, van a tener disnea. Al laboratorio vamos a encontrar esto, leucocitosis mayor a 12.000 sería, en realidad, no 1.200. Alteraciones del estado mental, signos de consolidación, que son los que vamos a visualizar en la radiografía de tórax, por ejemplo. Entonces, para hacer el diagnóstico, con dos criterios mayores ya sería suficiente, perdón, con un criterio mayor y con dos criterios menores, pero tenemos que tener, a su vez, la presencia del infiltrado en la radiografía de tórax. Todo esto es necesario para cumplimentar el diagnóstico. Dentro de las manifestaciones clínicas, van a variar de acuerdo a la extensión de la neumonía. ¿Sí? Obviamente el paciente va a tener disnea, va a tener aumento de la frecuencia respiratoria, y en algunos casos uso de músculos accesorios. Súper importante y pregunta de examen, cuando nosotros auscultamos al paciente, vamos a escuchar estertores crepitantes, acá van a tener que repasar cómo se escuchaba un estertor crepitante. Soplo tubario, acuérdense que el soplo tubario es un sonido que es patognomónico de la neumonía, y para que ustedes se acuerden, es escuchar el sonido del soplo laringotraqueal, es decir, pónganse el estetoscopio acá en el cuello, escúchense lo que es el soplo laringotraqueal. Bueno, si ustedes escuchan eso en el tórax, eso no es normal, es el mismo sonido que se presenta en el soplo tubario. Y en algunos casos, frote pleural, que sobre todo se da en contexto de pacientes, un sonido tiene como una tonalidad E, es suave, como justamente como un soplo, y se escucha generalmente en la zona de, que en algunos casos puede haber un derrame pleural, justo en el límite del derrame es la zona donde se suele escuchar ese tipo de sonido. Obviamente, la confusión es un signo que nosotros vamos a investigar, sobre todo en pacientes añosos. Para los métodos diagnósticos, tenemos que considerar lo que es justamente súper importante en la radiografía de tórax. Nos ha pasado antes, cuando éramos residentes, que bueno, era muy poco frecuente, pero que en un ingreso un paciente con una neumonía y que no tenía placa de tórax, ¿sí? Generalmente a todo paciente ingresado, ya sea por neumonía o cualquier otro cuadro, todo paciente que esté ingresado tiene que solicitarse una radiografía de tórax. Cuanto más un paciente que tenga una sospecha de neumonía, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, la radiografía de tórax es necesario para hacer el diagnóstico, incluso para los criterios FAN. Yo no puedo solamente hacer diagnóstico con los criterios FAN sin la placa, entonces necesito la placa para ver que tengo un compromiso justamente pulmonar. A su vez, la placa de tórax, además de identificar el infiltrado, que ya vamos a ver unas imágenes después, yo puedo llegar a identificar si tiene compromiso multilobar, es decir, además de un solo lóbulo, varios lóbulos pulmonares, si es de un solo pulmón o es de ambos pulmones, y si tiene derrame pleural. Posteriormente, cuando demos la clase de derrame pleural, nos vamos a detener a hablar un poquito de esto, ahora para no agotar el tiempo. Y antes se utilizaba mucho lo que es la radiografía de tórax sola, y solamente hacíamos tomografía
si es que no detectábamos el infiltrado en la radiografía. ¿Bien? ¿Y esto por qué era? Porque muchas veces, en la época prepandémica estoy hablando, la radiografía de tórax era simple y necesaria y ya suficiente para hacer el diagnóstico de neumonía. ¿Bien? Incluso evitábamos el gasto de tener que hacer una tomografía. ¿Por qué? Porque era algo básicamente, era como repetir un estudio, incluso muchísimo más costoso. Imagínense si una placa de tórax hoy en día debe estar unos 500 pesos, una tomografía ya debe rondar un valor de unos 10.000 pesos. Imagínense la diferencia de gasto y sobre todo para el sistema de salud. Sobre todo para el gasto público en el caso que sea un hospital público. Entonces, solamente se hacía la tomografía en el caso de que había dudas con respecto al diagnóstico. Hoy en día, a todo paciente con COVID-19 sí o sí hay que hacer tomografía. ¿Por qué? Porque en una radiografía de tórax los infiltrados iniciales no se suelen visualizar. En cambio, la tomografía, que es mucho más sensible, sí permite detectarlos. Esto Profe, para que una tengan... consulta. Sí, En una radiografía de tórax se puede ver la neumonía bilateral. sí, sobre ¿O se todo puede si tenés diagnosticar? ya esto, por ejemplo. Si ya tenés un patrón ya de consolidación, a ver si tengo otra imagen acá. Si ya tenés un patrón de Porque, por consolidación, ejemplo, por el tema de COVID, mi mamá le diagnosticaron la neumonía bilateral con una sí, radiografía. Después fue un neumonólogo y llevó una tomografía axial. Y me dijo solamente tenían pequeños abscesos a los pulmones, que con una radiografía no se podía diagnosticar bien si era una neumonía bilateral. Por eso le consulto a usted si cómo el tema es para entenderlo mejor. neumonía bilateral significa que vos tenés compromiso de los dos pulmones. Simplemente es eso el término. Hay pacientes que vos ya podés ver una consolidación, es decir, una imagen algodonosa, blanca como esta, que ya se la puede ver incluso en una radiografía de tórax simplemente. ¿Sí? Entonces, hay pacientes que ya tienen un compromiso multilobar en la radiografía, ya tiene consolidación y que en ese paciente sí lo podés llegar a detectar. Puede haber sido la circunstancia en la cual que el paciente hace, por ejemplo, un infiltrado en vidrio esmerilado, que ya vamos a ver unas imágenes, le voy a explicar qué es lo que es eso, que en una radiografía generalmente eso no se ve, y que es necesario hacer una tomografía para poder detectarlo. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿se puede detectar una neumonía bilateral por una placa de tórax? Sí, pero acuérdense, y ya vamos a verlo enseguida, hay diferentes tipos de patrones radiológicos que ya los voy a ahondar enseguida cuando hablemos de COVID-19. Entonces, el término neumonía bilateral significa que tenés que comprometer los dos pulmones, ¿sí? Bueno, Sí, profe, listo, muchas gracias. no, de nada. Acá, por ejemplo, esto es una imagen de es una tomografía de tórax, son unos cortes nomás, ya después vamos a ver unos videos, pero sepan que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos una tomografía de tórax tenemos diferentes tipos de cortes. Lo que hace la máquina hace cortes axiales, que son cortes de esta. Entonces acá estamos viendo pulmón derecho y acá pulmón izquierdo. ¿Sí? Esto es el frente y esto es el dorso del paciente. Acá todo esto es lo que es mediastino. Aquí vemos lo que viene a ser la tráquea. ¿Sí? Acá se ve parte de los cortes de lo que viene a ser en las costillas, lo que es músculos pectorales y todo esto es tejido adiposo. ¿Bien? Columna vertebral para que ustedes se ubiquen. Este tipo de infiltrados, ¿sí? Son unos infiltrados en parches, ¿sí? Que suelen ser característicos, en este caso, el COVID-19. ¿Sí? Cuando vemos múltiples, acá se ven más, múltiples infiltrados en parches bilaterales, es decir, ahí en ambos pulmones, es un patrón radiológico que se ve en el COVID-19. Antes, por ejemplo, cuando hablamos de una neumonía típica, entre comillas, capaz que se podía ver un infiltrado en una sola parte, en un segmento, por ejemplo, de algún lóbulo medio, lóbulo inferior, por ejemplo, del pulmón derecho, ¿sí? Capaz que si veíamos un solo infiltrado, era simplemente un compromiso, una neumonía unilateral sería, es decir, porque hay un solo pulmón afectado. Acá, esto es un corte de otra tomografía, pero aquí vean cómo tiene este tipo de densidad diferente, que esto es una neumonía complicada con lo que es un derrame pleural, ¿sí?
generalmente líquido siempre, al ser móvil, se va, obviamente el paciente acá está acostado boca arriba, entonces el líquido va a seguir la gravedad y va a tender a ubicarse en las zonas posteriores y generalmente basales. Aquí se ve esta imagen que es un engrosamiento septal, y generalmente puede ser la zona del compromiso también de una neumonía ya bien consolidada. Y no se ve bien acá la diferencia de densidades, pero generalmente el líquido pleural, que es el derrame, suele producir otro compromiso que es lo que se llama atelectasia, que sería una atelectasia pasiva. ¿Qué quiere decir esto? La presencia de líquido va a hacer que vamos a comprimir el pulmón y va a hacer que se produzca lo que es una telectasia pasiva. Entonces suele ser uno de los compromisos. Acá se puede ver un poquito más oscuro y acá un segmento un poquito más claro, no sé si se puede llegar a detectar, pero suele ser una de las manifestaciones que se detecta en pacientes que tienen derrame pleural. Ya después, quédense tranquilo que vamos a ver unas imágenes más de tomografía de tórax para que ustedes puedan ubicarse con respecto a esta temática. Para el método diagnóstico, es decir, yo puedo hacer diagnóstico clínico, es decir, con una radiografía y con el estudio del paciente, el examen físico, ya puedo hacer el diagnóstico. Por eso se dice que la anamnesis y el examen físico ya nos dan el 90% del diagnóstico, pero sepan que para ver la gravedad, a veces tenemos que realizar otros métodos de diagnóstico, como son los laboratorios complementarios. Un laboratorio rutina que incluye, por ejemplo, lo que nos interesa, el citológico, para ver que hay un aumento del número de glóbulos blancos, más de 12.000, y la urea, que la urea es un marcador de la función renal. Una urea elevada indicaría un pronóstico un poquito más severo. La gasometría arterial es súper importante para diagnosticar si el paciente está o no en insuficiencia respiratoria. El lactato, que es un marcador justamente de anaerobiosis, es decir, aquel paciente que tenga mayor consumo de oxígeno, mayor catabolismo, va a tener un ácido láctico elevado, y que suele ser un marcador de morbilidad. Y la LDH, proteínas totales, se utiliza esto, lo que es la lactato deshidrogenasa y proteínas totales, la utilizamos sobre todo en contexto de pacientes que tenemos que hacer algo que se llama criterios de Light, sobre todo si tiene un derrame pleural. Ya lo vamos a ver después cuando veamos derrame pleural, pero sepan que, resumidamente, el paciente que tiene derrame pleural lo tengo que punzar. Entonces, a ese líquido yo le mando a dosar también lo que es LDH y proteínas totales, y hago una relación entre ambos, entre la LDH de sangre, del análisis de sangre, y la LDH y proteínas totales del líquido torácico que yo les traigo al paciente, que eso lo hace el médico que recibe al paciente, y de esa forma se obtiene esto, lo que se llaman los criterios de Light, para ver si ese derrame es complicado o no. Ya después lo vamos a ver cuando veamos una clase de derrame pleural. Dentro de los estudios complementarios, nos encontramos con esto, la muestra de esputo. ¿Qué es el esputo? Es una muestra justamente de expectoración. Lo ideal es que se le solicite al paciente que recolecte la primera expectoración de la mañana. A veces al paciente ambulatorio se le suele solicitar, sobre todo en contexto de, si uno quiere estudiar, por ejemplo, una tuberculosis. Pero a veces nosotros lo hacíamos en los pacientes que están internados por neumonía, y le solíamos solicitar que haga una muestra de expectoración, y después el bacteriólogo o el bioquímico que recibe la muestra de esputo tiene que saber, para que esta muestra sea representativa, tiene que tener más de 25 polomorfos nucleares neutrófilos, que son los leucocitos, y solamente 10 a 20 células epiteliales. ¿Qué significa esto? Recuerden que en la boca tenemos un epitelio que es estratificado y que se suele descamar. Entonces, si tiene muchas células epiteliales, significa que tiene mucha saliva, entonces no es una muestra que es representativa. La sensibilidad y especificidad de este estudio, ¿sí?, son variables. Algunos pacientes, sobre todo los que son ancianos y las mujeres, también les cuesta expectorar y generar una buena muestra. Y cuando yo junto la muestra, sí o sí la tengo que llevar al laboratorio dentro de las 2 horas. No puedo juntar la muestra en la mañana y me olvido ahí en la mesada de la sala de médicos y después la llevo al laboratorio para que la procesen. Directamente la muestra se tiene que recolectar y llevarse lo más pronto posible. Yo les soy sincero, en mis años de residencia, de todas las muestras de expectoración que recolectamos, salvo la de tuberculosis,
y he internado muchos pacientes con neumonía. Una sola vez aislamos en una muestra de esputo un estreptococo neumoniae, una sola vez de muchísimos pacientes. Entonces, no es una muestra que sea, no es un estudio que sea tan específico y tan sensible. Bueno, con respecto a los pacientes ambulatorios, por ejemplo, reciben un paciente en el consultorio, un médico que va a la consulta por un cuadro de disnea, toda expectoración, etc. A ese paciente ambulatorio generalmente no se le pide una muestra de esputo, a menos que yo esté sospechando de tuberculosis, que generalmente ese paciente que se sospecha de tuberculosis tiene que recolectar 3 muestras seguidas, una por día, y generalmente con esas 3 muestras uno trata de detectar si el paciente puede llegar a tener o no el bacilo de Koch, que es el que serviría para diagnosticar tuberculosis. En ese caso, ese paciente ya es necesario derivarlo al infectólogo una vez que se haya diagnosticado. Los pacientes que están intubados, generalmente se le puede hacer una toma de aspirado traqueal en el momento de la intubación. Hoy en día, esto está, como se dice, eh, reglamentado o protocolizado en el contexto del COVID-19, porque hacer este procedimiento de la forma que lo hacíamos antes pondría un riesgo a aerosolización en el caso de pacientes con COVID-19, por eso hoy en día se utilizan sistemas de aspiración cerrado para poder hacer este tipo de recolección de muestras. Bien. Súper importante, el paciente que está internado, ¿sí? El que está hospitalizado, se le hace una muestra de hemocultivo. Generalmente tienen que ser 2 muestras de hemocultivo en los pacientes que están hospitalizados, es decir, imagínense, además de sacarle el sangre para los análisis laboratorios comunes y corrientes, a ese paciente también se le saca 10 centímetros cúbicos en 2 ocasiones para poder hacer la muestra del hemocultivo, sobre todo los que están internados por neumonía. Se dice que la tasa de resultados positivos es baja, es decir, no detectamos muchos pacientes hemocultivos positivos los que tienen neumonía, pero es súper importante en el hecho de que, porque uno va a decir, si tenemos tanta baja sensibilidad de este estudio, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué? Porque si yo detecto un germen en el hemocultivo, significa que ese paciente está haciendo bacteriemia, y si lo detecto, puede hacer una antibiótico terapia mucho más dirigida. En Estados Unidos, ¿sí? Ante la baja tasa de confirmación diagnóstica y el hecho de que no genera trascendencia notable en los resultados, no es considerado que se lo realice a todos los pacientes hospitalizados, a menos que el paciente esté en terapia intensiva. Por eso se dice que se lo hace en los pacientes de alto riesgo. Nosotros en la UTI, por ejemplo, muchas veces renegamos con el servicio de sala común. ¿Por qué? Porque el servicio de sala común no suele ser protocolar esto, el tema de que juntan el hemocultivo. Entonces nos pasa que después el paciente se le complica, pasa a terapia intensiva y ya está varios días internado y nos estamos cultivados. Entonces, paciente que ingresa a la UTI, viene de la casa grave y se ingresa a la terapia, se lo hemocultiva. Y lo ideal sería también que se hagan muestras de hemocultivo al paciente que está ingresado en sala común. Dentro de los estudios complementarios, ¿sí? Bueno, lo que estoy hablando es lo que nosotros vivimos en el hospital de clínicas, pero en el Vera Barros, nosotros en el servicio de clínica médica, a todos los hemos cultivamos. Estudios complementarios, cuando estamos hablando de lo que es el derrame pleural, recuerden que yo les había dicho que se hace una punción, que es lo que se llama torcocentesis, se toma una muestra de líquido pleural, y eso se hace un estudio, que es lo que habíamos dicho, que el estudio físico-químico, que ahí podemos usar lo que es la LDH, proteínas, etc. Algunos de estos pacientes pueden hacer una complicación que es el empiema, que es la presencia de pus, o el derrame complicado. Cuando decimos que el derrame es complicado, cuando tiene en el líquido del pleural tiene un pH -7, la glucosa está consumida y tiene gram o cultivo positivo. A estos pacientes que tienen un derrame complicado hay que hablar al cirujano de tórax, porque muchas veces tiene que hacer una toracostomía, o a veces tenemos que hacer un avenamiento pleural, que eso lo podemos hacer nosotros, a menos que esté eh, que sea muy empiemático la presencia de líquido pleural, es decir, que sea pus. En ese caso, si es pus, ya directamente al paciente se le coloca un tubo de drenaje, que es el mismo tratamiento que se hace para el neumotórax. No se preocupen que de esto vamos a hablar bien más adelante en las clases siguientes. Bueno, con respecto a estudios complementarios, esto, bueno, se utiliza mucho, los yankees utilizan hecho, lo que tienen estos recursos, pruebas con antígenos urinarios, es decir, hay algunos gérmenes como el neumococo que producen ciertos antígenos que se los puede detectar en la orina, como también la legionela también.
La detección del neumococo tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%. Y la reacción en cadena polimerasa, en lugares de alta complejidad, ¿sí? Habrán visto seguramente en Doctor House, a todos los pacientes le hacían una PCR para cualquier tipo de germen. Nosotros hoy en día, por fin tenemos máquina PCR acá en La Rioja, pero gracias a esto del COVID-19. Es decir, el único reactivo que tenemos para hacer acá en La Rioja, en el Hospital de Clínicas, es el reactivo para detectar COVID-19, pero en el Hospital de la Madre y el Niño, muchas veces nosotros tomábamos la muestra de un paciente internado y allá en el Hospital de la Madre y el Niño tenían los reactivos para hacer un panel de virus. Es decir, ¿se acuerdan los virus que hablamos? El adenovirus, influenza, eh, virus sincicial respiratorio. Ellos hacían un panel de virus y para detectar justamente si tenía reacción de cadena polimerasa positiva, es decir, detectar la cadena genética de esos virus. Antes, incluso les cuento como anécdota, los primeros pacientes COVID-19 acá en La Rioja, se mandaba justamente, antes que tengamos la máquina en el Hospital de Clínicas, se mandaba el hisopado al Hospital de la Madre y el Niño, y no solamente le largaban para el SARS-CoV-2, sino que le largaban para todos los virus, influenza, justamente porque estábamos en ese inicio digamos, del primer brote acá en La Rioja, de saber si es realmente por coronavirus o no. Entonces muchos pacientes, por ejemplo, les daban una influenza positivo, coronavirus negativo. Entonces se hacía lo que es el panel de virus. Con respecto a biomarcadores, como ser la proteína C reactiva, es un reactante de fase aguda, es decir, se va a elevar en circunstancias de infecciones. La procalcitonina es también un reactante de fase aguda, pero que se eleva en el caso de infecciones bacterianas. Entonces, es muy útil saber si en un paciente está cursando una neumonía, si es por bacteria, la procalcitonina se va a elevar. Si es por virus, no se va a elevar para nada. Entonces, ayuda justamente a determinar el tratamiento antibiótico. Bien, vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Con respecto a lo que vienen a ser los scores. Los scores nos sirven para ver la predicción de mortalidad que tiene el paciente, ¿sí? Y a su vez ayudaban a decidir el lugar donde se lo iba a internar. Bien, de ahí surgían diferentes tipos de score, como es el CUB65, el PORT o PCI y el SMART-CoV. El PORT, que también lo van a encontrar como el PCI, Pneumonia Severity Index, es un índice justamente que está diseñado para evaluar la mortalidad a los 30 días del episodio de neumonía. Y esto determinaba saber qué tipo de tratamiento le vamos a dar o dónde lo íbamos a internar al paciente. Es decir, identifica a aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de morir. Y uno va a decir, ¿y esto de qué sirve? Porque esto ayuda mucho a hacer un triage de pacientes. Porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una guardia, tengo una guardia colapsada, en una guardia externa, me ingresan 40 pacientes. De esos 40 pacientes, 20 tienen neumonía, esos 20 no van a tener toda la misma severidad, entonces yo les hacía el PORT a esos pacientes y sabía cuál de esos pacientes tiene mayor riesgo de hacer mortalidad a los 30 días. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Me da una certeza legal, ¿sí? Y médica de saber que si ese paciente lo mando a la casa con un tratamiento antibiótico, sé que va a andar bien. Entonces, justamente, para eso sirve justamente lo que es el POR. Y obviamente esto es súper importante identificarlo y dejarlo bien claro en la historia clínica. Bueno, el POR, ¿cómo se lo evaluaba? En base a un puntaje, ¿sí? Nosotros sumábamos la edad del paciente, en el caso de los hombres, o de las mujeres, le sumábamos la misma edad, pero le restábamos 10. Si convivían en un hogar de ancianos, se suma 10 puntos. Si tienen neoplasia, se suma 30. Si tienen enfermedad hepática, enfermedad cardiovascular, o cerebrovascular, o nefropatía, se suman estos puntajes respectivamente. De acuerdo a los signos del estado físico, del examen físico, perdón, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria si es más de 30, la sistólica menos de 90, si tiene fiebre o está hipotérmico, si está taquicárdico. Vamos a ver algunos signos en el laboratorio. Por ejemplo, sí o sí, para hacer el PORT, yo necesito hacer unos gases en sangre, porque en los gases en sangre yo voy a detectar el pH. ¿Sí? En un laboratorio rutina no vas a detectar eso. Porque el laboratorio rutina es un citológico, urea, ionograma, glucemia, nada más. Y creatinina. Entonces, en la gasometría arterial, yo tenía que detectar, por ejemplo, si está acidótico, si tiene menos 135, recuerden que ya hemos visto la clase de gases en sangre, si tiene una presión parcial de oxígeno menos de 60. En el laboratorio de rutina voy a ver lo que es el sodio urinario, si tiene menos 130 o no.
lo que es el nitrógeno ureico, que es el boom de creatinina, de urea, perdón, que si es más de 30 o no, que es la urea, si tiene glucemia más de 250, el hematocrito menos de 30, y si tiene derrame pleural o no. Para esto necesito la placa de tórax. Entonces, nosotros con eso vemos el puntaje. Sumamos todos los puntos. Hoy en día vienen aplicaciones que lo podemos hacer súper rápido y sencillo. Por ejemplo, esta es una imagen de una aplicación que es el Medicalc. Entonces sumamos todos el puntaje, y eso, el puntaje nos va a dar el riesgo del paciente. Por ejemplo, el paciente que tenga 30 años y no tiene ninguna comorbilidad le va a dar obviamente menos de 70. Es un paciente que le puede dar tratamiento y se va a la casa. Pacientes menos de 70 puntos también se va a la casa. Si tiene entre 71 y 90, se lo ingresa transitoriamente en una guardia, que es lo que hacíamos nosotros en el Hospital Grabarros. Lo ingresábamos dos días, un ingreso breve, o hacíamos un ingreso para completar estudios, completar todo lo que es el PORT, y hacíamos la primera dosis de antibiótico endovenoso y después se le daba alta tratamiento antibiótico vía oral. Obviamente, si el paciente no puede comprar el antibiótico, no lo voy a mandar a la casa, sino que lo tengo que dejar internado. Eso es criterio de internación también, es decir, el recurso socioeconómico que tiene el paciente. A su vez, por ejemplo, un paciente que tiene un puntaje entre 91 y 130, se lo ingresa en una sala común, y ya, puntaje más de 130, son pacientes que van a requerir terapia intensiva, una mortalidad del 29, casi 30%. Dentro del CUR 65 es mucho más sencillo, mucho más rápido, porque con un laboratorio ya lo puedo hacer y lo puedo contar con los dedos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son simplemente 5 puntos. Lo que es si tiene confusión o no, si tiene la urea elevada o no, si tiene la frecuencia respiratoria elevada o no, y la presión sanguínea. La urea tiene que ser más de 40, la sistólica de la presión arterial tiene que ser menos de 90, menos 60 la diastólica, y si tiene 65 años o no. Es decir, simplemente con el estado del paciente, revisarlo y ver un laboratorio, ver la urea, ya puedo hacer el conteo del CURP 65. En el caso que yo no tenga lo que viene a ser la urea, se puede hacer el CRB 65. Entonces, como les había dicho, cada uno de estos factores suma un punto, ¿sí? Hacen un total de 5 puntos, que 5 puntos ya son 57%, 4 puntos son 41%. Estos dos son pacientes que tienen mayor porcentaje de mortalidad, que es esta, ¿sí? 41.5% de mortalidad, 57.0% de mortalidad. Son pacientes que los tendría que hospitalizar en terapia intensiva, y simplemente con 3 puntos ya lo voy a hospitalizar. Por ejemplo, para que ustedes se ubiquen, me había un paciente, me trae el servicio de emergencias, un paciente que tiene 70 años, vive en un asilo de ancianos y viene con confusión. Normalmente el paciente dicen que está lúcido, y yo lo controlo. Tiene más de 65 años, eso es un punto. Tiene estado de confusión, eso es un punto. Sin tener un laboratorio para ver la urea, yo ya le puedo ver, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. Está con más de frecuencia respiratoria, más de 30, y tiene una presión sistólica menos 90. Ese paciente ya tiene 4 puntos. Entonces, ese paciente que tiene 4 puntos es un paciente que tiene una mortalidad alta, entonces probablemente lo tengo que ingresar en terapia intensiva. Y como le había dicho, si no tenemos la urea, medimos esto, lo que es el CRB o el CURP sin la urea. Acá vamos a ver otro tipo de score, que es el SmartCop, que esto es súper importante para poder, digamos, evaluar también el grado de mortalidad como tienen los otros, pero la diferencia que tiene el SmartCop, que predice la gravedad de los pacientes que sea necesario que ingresen a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque muchas veces, haciendo un CUR, haciendo un POR, yo ingresaba a los pacientes a sala común, pero no podía llegar a vislumbrar o anticiparme si ese paciente se iba a complicar o no. Eso es lo que hace este tipo de score. Justamente se ha visto que aquellos pacientes que entraban a sala común se deterioraban, tenían una tasa de mortalidad más alta. Entonces yo, haciendo el SmartCop, podría ver qué paciente podría requerir los recursos que están en la terapia intensiva. Es decir, que pueda requerir asistencia respiratoria mecánica o soporte vasoactivo. Es decir, se le administran drogas endovenosas que son vasopresores, mantienen la presión arterial. Entonces, así tenemos este tipo de evaluación, que SmartCop, por más que la sigla en inglés significa policía inteligente, el acrónimo significa lo siguiente. Vamos a ver la presión sistólica, ¿sí? Vamos a ver si tiene compromiso multilobar en la radiografía de tórax,
Entonces aquí les marcó, a diferencia del curso 65, necesitamos una placa de tórax para poder evaluar lo que es el compromiso multilobar o no. En el análisis de sangre se le solicita albúmina para ver si tiene una albúmina menos de 3.5. Esto correlaciona el estado proteico del paciente y el estado, digamos, nutricional. La frecuencia respiratoria, si es más de 30, o si es más de 25, si el paciente es menos de 50 años, si está taquicárdico, si tiene confusión. La saturación de oxígeno, acuérdense que es el saturómetro, le ponemos el oxímetro pulso y vemos si tiene una saturación menos de 90 o menos de 93 si tiene menos de 50 años. Le hacemos una gasometría arterial y vemos si tiene una PO2 menos de 60 o menos de 70 si tiene menos de 50 años, o podemos sacar la PAFI. Ya después vamos a estudiar bien lo que es la PAFI, que es la relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Cuando estudiemos insuficiencia respiratoria vamos a ahondar un poquito en este tema. Si tiene menos de 250 o menos de 333 en el caso de pacientes menores de 50 años. Y el pH si es menos de 7,35 puntos, ¿sí? Esto ustedes sí lo van a tener que tratar de estudiar porque algunos casos clínicos se van a basar en esto. Entonces, cada uno de estos van evaluando, van sumando 1 o 2 puntos en el caso de estos dos, y ahí vemos el puntaje. Aquel paciente que tenga 5 en adelante, ya es un paciente que tiene un alto riesgo de necesitar soporte ventilatorio invasivo. Bien, entonces aquí vemos lo mismo, ¿sí? El tema del puntaje o no, vemos el tema del oxígeno y el pH son aquellos que suman 2 puntos. Entonces estos pacientes se va a conocer el riesgo, es decir, el riesgo que sea necesario que el paciente ingrese en terapia intensiva, ¿sí? Tenemos otros criterios, ¿sí? Que no los quiero ahondar mucho, o sea, no los quiero cansar, mejor dicho, con esto con respecto a los criterios, pero son necesarios. Y lamentablemente muchos médicos de guardia no se adiestran a utilizar esto y nos hacen trabajar el doble a nosotros. Los criterios ATS, ¿sí? Son de la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad de Infectología. Ellos simplemente hicieron estos criterios. En realidad es súper sencillo porque define si el paciente necesita ingresar a NUTI o no. Pero ustedes si los ven, son fáciles de asumir. Por ejemplo, el paciente ya viene en shock. Shock séptico con necesidad de inotrópicos. Ya después, para el cuarto parcial, vamos a estudiar lo que es shock, ¿sí? Es decir, que está hipotenso, con necesidad de drogas inotrópicas, o necesita ventilación invasiva. Ese paciente, obviamente, si ya te lo derivan, ya viene ventilado, ya viene shockado, es un paciente que hay que pasarlo a terapia intensiva. Pero los criterios menores, por ejemplo, está taquimneico, tiene una PAFI de 250, etcétera, etcétera, todos los que vemos acá, con al menos 3 criterios menores, ya es necesario el ingreso del paciente en UTI, ¿sí? Bueno, esto vamos a hablar rápidamente porque a ustedes la verdad no les compete tanto con respecto al tema del tratamiento, pero sepan que hay diferentes tipos de tratamiento de acuerdo al cuadro del paciente. Por ejemplo, lo que sí tienen que abordar ustedes es que el paciente, si yo lo recibo con neumonía, tengo que ver dónde va a ser el sitio de internación. Eso sí es pregunta para ustedes, porque yo elijo el sitio de internación de acuerdo a los scores que vimos hace un ratito. Y a su vez, lo más importante de estos pacientes es que yo tengo que iniciar el tratamiento lo más pronto posible, para que el paciente no entre en sepsis, ¿sí? Si el paciente tiene una infección localizada, si esa infección sigue avanzando, hace un cuadro de sepsis generalizada, que es lo que aumenta la morbimortalidad de los pacientes. Entonces, podemos encontrarnos frente a pacientes que hacen una neumonía con necesidad de tratamiento ambulatorio. Bueno, la droga de elección es amoxicilina. Hoy en día nadie se arriesga a dar amoxicilina sola, sino que damos amoxiclavulánico, que cubre justamente los gérmenes comunes. No recomendamos el uso de macrólidos como monoterapia, es decir, no se le da una claritromicina o una citromicina, que los macrólidos son un grupo de fármacos que cubren generalmente los gérmenes atípicos. Se las utiliza solamente en el caso de que el paciente tenga alergia a las penicilinas. Ya ustedes seguramente lo van a ver en farmacología. ¿Ven antibióticos en farmacología o no? Yo sé que ven betabloqueantes, ven simpáticos miméticos. No, profe, no dio antibióticos. Bien. Bueno, entonces vamos a ahondarlo, o vamos a pasarlo superficialmente, porque generalmente capaz que no va a abordar parte de su bibliografía, pero sepan que esto les puede servir más que nada en el entorno familiar, etc. No se suele dar
un macrólido como ser acitromicina o claritromicina solo, sino que se lo asocia con estos antibióticos que habíamos dicho inicialmente. Se suele utilizar esto lo que le llaman fluoroquinolonas, que es un grupo de antibióticos, como ser la ciprofloxacina, se utiliza para la vía urinaria, por ejemplo. Hay lo que se llaman fluoroquinolonas respiratorias, como la levo o la moxifloxacina. Tienen la ventaja que se toman una vez al día. Y se trata de no solamente dar este tipo de fármacos solos. ¿Por qué? Porque se ha visto que desarrollan resistencia, ¿sí? Entonces, básicamente, los esquemas antibióticos que se utilizan en los pacientes que están internados en sala común, ¿sí? Estos pacientes tenemos que ver que a veces tienen asociadas algunas comorbilidades, por ejemplo, son pacientes diabéticos, son pacientes con enfermedad crónica, etc. Entonces, son pacientes que tenemos que ampliar un poquito el espectro antibiótico y a veces cubrir estáfilos meticinos resistentes que pueden ser incluso adquiridos en la comunidad. Entonces, se utilizan también beta-lactámicos. Un beta-lactámico, por ejemplo, para que ustedes se ubiquen, es la amoxicilina, la penicilina, etc. Esos son fármacos beta-lactámicos. Los macrólidos, como ser la claritro, la citromicina, etc. O fluoroquinolonas. Entonces, siempre se trata de combinar uno con otro. A veces, como habíamos dicho en el cuadro de la epidemiología, tengo que ver el antecedente del paciente para ver si es necesario de darle un fármaco anti-pseudomonas, como la levofloxacina, por ejemplo. Y cobertura de anaerobios, sobre todo en contexto de qué paciente es aquel que voy a pensar que puede haberse broncoaspirado. Por ejemplo, una persona que ha tenido una sobreingesta de alcohol, sobredosis de drogas, ha tenido convulsiones, demenciado o alteraciones de lo que es la capacidad de poder tragar. Entonces, se le suele asociar lo que es ampicilina sulbactam, ¿sí? Que es un inhibidor de beta-lactamasas. ¿Por qué? Porque hay algunas bacterias que suelen inhibir lo que son los beta-lactámicos solo, entonces se lo asocia como el sulbactam. Entonces, cuando ustedes lean el antibiótico, amoxicilina ácido clavulánico, o ampicilina sulbactam, o amoxicilina sulbactam, ¿qué es ese sulbactam? ¿Qué es el ácido clavulánico? Son justamente fármacos que inhiben enzimas, que esa enzima lo que suele hacer, destruye el antibiótico solo. Entonces se lo asocia con un inhibidor de beta-lactamasa para poder justamente ampliar el espectro del antibiótico. Bueno, con respecto al tratamiento de esos pacientes, ¿sí? A la mayoría de los pacientes le hacemos ampisulva agregado con claritro, ese es el tratamiento que le hacemos a todos. Ceftriaxona ya dejamos de usar cada vez menos, porque también tenía tendencia a hacer resistencia. Levofloxacina, moxifloxacina también se suele utilizar. Bueno, pacientes graves que están internados en terapia intensiva, aquí obviamente se utilizan antibióticos de amplio espectro, porque suelen ser gérmenes mucho más graves que hacen que el paciente termine en terapia intensiva. Entonces ya utilizamos cefalosporina de cuarta generación, piperatazo, este grupo de carbapenemas, como ser imipenem, meropenem, son las opciones de tratamiento que nosotros vamos a utilizar. Y muchas veces a los pacientes que están ingresados en terapia intensiva suelen hacer infecciones graves por Staphylococcus aureus. Entonces tenemos que dar justamente un antibiótico que cubra las infecciones por Staphylococcus aureus, como ser vancomicina o linezolid, y en algunos casos utilizamos clindamicina, sobre todo si es meticilino sensible. Este tipo de germen es el que se ve en personas que tienen, por ejemplo, neumonías necrotizantes, que tienen neumonías cavitadas, o solo pensamos en que tiene una infección de piel, ¿sí? O de partes blandas. Ya les voy a mostrar una imagen tomográfica de un paciente que tuvo una infección de piel. Y pacientes que consumen drogas, los usuarios de drogas endovenosas. ¿Por qué? Porque los usuarios de drogas endovenosas no cambian las agujas, no se higienizan la piel y muchas veces llevan los gérmenes de la piel al torrente sanguíneo y hacen neumonías justamente estafilocócicas. Bueno, es lo mismo, resumiendo, de acuerdo al contexto del paciente, ¿sí? Si cubrimos pseudomonas, tenemos que usar este tipo de esquema, piperatazo. Duración del tratamiento suele ser de 7 a 10 días, sobre todo se inicia por vía endovenosa, pero si el paciente ya tiene tolerancia gástrica, lo pasamos a vía oral cuando ya esté estable hemodinámicamente y ya esté mejor clínicamente. Esto es un concepto de la Sociedad Española que decía
justamente basado en otros estudios, decía shorter is better. ¿Qué significa? Antes a veces los tenemos internados en los pacientes muchos días para cumplir los antibióticos. Y se ha visto que algunos pacientes hacían 7, 8, 10 días, se ha hecho la prueba de hacer un tratamiento corto, 3 a 5 días, y se ha visto que el resultado era igual. Entonces, neumonía crítica de la comunidad, a veces 3 a 5 días de tratamiento ya era suficiente. Asociada a ventilación mecánica, antes les hacíamos 14, 15 días, se ha visto que con 7, 8 días también hacía igual el resultado. Entonces se ha visto que, de acuerdo justamente a los días de internación, se podía llegar a reducir el tiempo de tratamiento. Con respecto a antivirales, bueno, se lo utiliza sobre todo en este contexto de influenza, tipo A, tipo B. El uso de esta droga que es el oseltamivir, que es lo que nosotros disponemos aquí, o zanamivir. Mayor utilización y beneficio es si es que yo pienso en una neumonía por influenza, esto hablando de la época de la gripe, ¿no? El mayor beneficio era si es que yo le daba el tratamiento dentro de los 2 días de iniciado el cuadro, ¿bien? Se le administraron una dosis de 75 miligramos cada 12 horas. Este fármaco no es de adquisición sencilla porque esto lo dispone el Ministerio de Salud, entonces usted no puede ir a comprar a la farmacia esto. Esto simplemente se le da a los pacientes que estaban internados por neumonías por influenza y en algunos casos con pacientes ambulatorios que tenían algunas complicaciones, mayores de 65 años, inmunocomprometidos, que era renal crónico, o tenían insuficiencia respiratoria o cardíaca, diabéticos, obesos, etc. En estos pacientes se podía llegar a tratar con oseltamivir, en el caso de neumonías por influenza. La duración solamente era hasta 5 días, pero en algunos casos de enfermedades graves se puede llegar a extender un poquitito más. Eso es todo con respecto al tema de antivirales. Recuerden que solamente se los usaba en el contexto de neumonías por influenza. Profe, disculpe que lo moleste. ¿Tiene el protocolo para neumonía por COVID? Ahora vamos a hablar Paciente un poquito de eso. ambulatorio. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y sí hay una serie de, digamos, relevancias que les voy a mencionar. Bueno, chicos, paro esta grabación. Un segundito. Espero que les haya sido útil. Ahora sí vamos a ir viendo lo que es coronavirus.